El título es Entendiendo la realidad de nuestro pecado. Y vamos a hacer uso del capítulo 12 del libro de Levítico. En Levítico 12, Dios tiene una lección sobre la doctrina del hombre. Si nosotros, hermanos, queremos entender la eternidad, si queremos entender la salvación, si queremos entender el plan de Dios, tenemos que empezar con esto, con esta parte. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es la posición del hombre. Si no sabemos exactamente cuál es la posición del hombre, entonces no vamos a poder nosotros ir a hablar sobre el plan de salvación, sobre el plan que tiene Dios y el futuro que le espera al hombre. Es imposible. Entonces, al empezar aquí, vamos nosotros a entender sobre el nacimiento físico de un ser humano y qué causas trae. Ahora, vamos a ver que viene con algo de inmundicia, no con algo, viene en inmundicia, y también vamos a ver que contamina el lugar de Dios porque es un nacimiento de un muerto espiritual. A veces no lo hemos concebido de esa manera, pero cuando nosotros vemos que nace un nuevo bebé, nace un muerto espiritual. Por tal razón, si está muerto, necesita tener vida en Cristo Jesús. ¿Sí entendemos eso? A veces sí, yo creo que tal vez como que es un poco chocante, pero es la gran verdad, es la gran realidad. Levítico 11, que veíamos la semana anterior, habíamos visto la contaminación por los animales. Es decir, todo este capítulo trata sobre el problema de la contaminación que viene desde afuera, es desde lo externo hacia lo interno. Pero aquí en el capítulo 12, que vamos a estudiar el día de hoy, e incluso hasta el capítulo 15, vamos a ver que la contaminación o el pecado, la maldad, es también de nosotros hacia afuera. Y eso también lo dice la Biblia en otras partes, ya ustedes lo saben, ¿no? Engañoso es el corazón. ¿Y eso dónde está? En lo de adentro hacia afuera. Así que el capítulo 12 habla de la contaminación de un alumbramiento. El 13 al 14 habla de la contaminación de la piel a través de la lepra, que es una enfermedad que simboliza también pecado. Y el capítulo 15 habla de la contaminación de la reproducción, la procreación, que es algo bastante parecido al capítulo 12 que vamos a ver el día de hoy. Al leer este capítulo hay dos preguntas que rápidamente pueden salir a la luz. ¿Por qué un alumbramiento o un parto contamina? Porque es lo que dice. Tenemos que entender que esto es parte de nuestra existencia. Es algo que Dios lo diseñó de esta manera, de esta forma, pero aún el acto de procreación en el matrimonio dejaba a la pareja inmunda. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver por qué suceden estas cosas, amados hermanos. Dice Levítico 15, 18 lo siguiente: y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Por qué sucede? Bueno, luego vamos a explicar cuando lleguemos a ese momento. Porque la segunda pregunta sería: ¿por qué es que el periodo de contaminación para una niña es el doble que de un varón? Porque los que leyeron ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Que cuando alumbraba a una mujer, el periodo de contaminación era el doble que el periodo de un hombre. También lo vamos a ver, eso sí lo vamos a ver el día de hoy. Así que la respuesta a ambas preguntas nos van a enseñar mucho sobre el hombre, sobre lo que se llama en la ciencia la antropología, si se quiere, ¿verdad? Así que versículo 1 al 5 habla que una mujer será inmunda después del nacimiento. Y vamos a empezar viendo sobre el nacimiento de un varón. Quisiera que vayamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 12. Habla sobre los 7 días de inmundicia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Según Levítico 11, el que es el capítulo anterior, ¿qué es lo que hace a uno inmundo? Bueno, fíjense lo siguiente: no con respecto a los animales inmundos, los israelitas dice que no podían comerlos, pero podían tocarlos. Por ejemplo, el camello, podían tocarlos, incluso lo utilizaban, recuerdan, pero lo que no podían era ¿qué cosa?
eran comerlos, porque eso ya lo hacía inmundo. Luego ahí en el versículo 24 del Levítico 11, del 24 al 28, sin embargo, habla cuando alguien tocó un animal muerto, que en ese momento se constituía en un ser que inmundo. El problema con el parto aquí en Levítico 12 es exactamente el mismo. La mujer, mientras tiene al bebé en su vientre, no lo toca, pero cuando acaba de dar a luz a una criatura, esa criatura está muerta y por lo tanto es inmundo. ¿Vamos entendiendo eso? Muertos espiritualmente. Y es aquí donde tenemos nosotros que aprender, ¿qué cosa? Un poco acerca de lo que es la antropología. ¿Cómo es que el hombre, el ser humano, cómo es que nace ese hombre, cada ser humano, cómo es que nace? Vamos a ver algo importante, porque por la desobediencia de un hombre que fue Adán, muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Pecadores. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a Romanos 5:19 para recordar. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El pecado entró en la raza humana aquí en el mundo. ¿Por quién? Por un hombre, por Adán. Y debido al pecado, ¿qué cosa dice? La muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Es lo que Dios le prometió al hombre. Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, cuando dice, ciertamente morirás. O sea, ya está, Dios le había dicho que eso iba a ocurrir. Así que aquí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró, ¿qué? La muerte. Porque ya ahí Dios ya se lo había dicho. Según Romanos 5:12, esta muerte ha pasado ¿a quién? A todos, ¿quién? Los seres humanos, a todos los hombres, a todos los descendientes físicos de Adán. Todos nacimos muertos porque nacimos con esa tendencia al pecado, con esa inclinación hacia el pecado, desde que estamos pequeños. Por eso que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Aún la concepción del hombre es algo manchado por el pecado, es decir, con esa naturaleza pecaminosa. Si no, recordemos al salmista, Salmos 51, versículo 5, que dice, he aquí, hablando el salmista, en maldad he sido ¿qué? Y en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo que su madre lo concibió de una relación adúltera. ¿Verdad que no? No. David está diciendo que el hombre nace con esa tendencia al pecado. Que cada criatura que viene a este mundo ya nace con esa tendencia a querer pecar. Hay niños pequeñitos ¿qué es lo que hacen? Le dice, Paquito, juega con tu hermanito. Y lo primero que hace es esconde el juguete. Viene con la tendencia al egoísmo. Paquito, no cojas esa jarra de cristal. Y apenas la mamá se descuida, Paquito agarra la jarra de cristal. Y no solamente lo agarra y ¡pum! Se revienta. Y ya saben cómo se ponen las mamás por la jarra de cristal. Pero es pequeño, nadie lo enseñó. Viene con esa tendencia a la desobediencia. Venimos con esa tendencia. Así que en toda la creación, siempre cuando se reproduce de la misma manera, según su especie, según su género y según su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La tendencia al pecado. Cuando Dios hizo al hombre, ahí en Génesis 1, lo hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza, o sea, a la imagen y semejanza de Dios. Dice ahí en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios lo hizo perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero después de la caída, en el pecado, algo cambió. Ya no fue lo mismo. Los hijos de Adán nacieron conforme a su imagen y semejanza. ¿Pero a cuál? A la de Adán. Ya no a la de Dios. Por eso que nacieron con esa tendencia a hacer lo malo. Si no, vean ahí a Caín. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Dice en Génesis capítulo 5 versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Conforme a la imagen de quién? De Adán, que ya estaba caído, porque ya había pecado. En Adán todos nacimos muertos espiritualmente, hermanos, porque nacimos con esa tendencia al pecado. El nacimiento físico de un ser humano es el nacimiento de una criatura, inmunda, sucia, muerta. Eso es. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, hermanos, si entendemos esto, ¿verdad? Que eso es, tenemos que entender, tener claro en dónde se produce, por qué razón se produce esto. Levítico 12, 1 y 2, vemos que en el parto la mujer que da a luz a una criatura es una criatura muerta, es una criatura inmunda. Digo, muerta espiritualmente e inmunda. Y debido a esto, la mujer cuando da a luz se convierte en una persona también inmunda. Es lo que está diciendo acá en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque está tocando algo muerto. ¿Ven el paralelo que hay? Se contamina por haber tocado ¿qué? Algo que muerto espiritualmente. Esta verdad acerca del hombre tiene una aplicación inmediatamente práctica para los padres. Los padres nunca jamás van a poder criar bien a sus hijos si no entienden esta doctrina de lo que verdaderamente es el hombre, porque no van a entender la naturaleza de sus hijos. No, si es tan chiquito, inocente, pobre criatura, y no lo van a saber educar. Y si no, pregunten a los que ya tienen hijos grandes que no criaron a sus hijos conforme a la palabra. A ver si no se arrepienten. El no entender verdaderamente lo que enseña la Biblia hace que erremos, porque a veces nos creemos más sabios que Dios. Cada bebé es rebelde, es terco, es egoísta, con esa tendencia al pecado. Así nace. ¿Por qué? Porque nació en pecado. No hablo en adulterio ni nada de esas cosas. Nació por esa misma naturaleza que estoy explicando, según la naturaleza de su raza. ¿Y cuál es la naturaleza? Pecadora, con tendencia al pecado. Al igual que una naranja que se reproduce conforme a su especie, da naranjas y multiplica naranjas. El hombre con esa naturaleza caída, ¿qué va a reproducir? Otro hombre, pero también con esa naturaleza caída, con esa tendencia al pecado. Nos reproducimos de acuerdo a nuestra semejanza, a nuestra naturaleza. Así que la raza de Adán nace con su imagen y la semejanza de él, y desde ahí viene pues para todos nosotros. Cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, en Romanos 3:10, ya ustedes lo saben bastante bien, esto incluye a los bebés. Ahora, obviamente, aquí hay algo también que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, y aquí Dios en ese amor y esa misericordia tan grande ha hecho una provisión de inocencia para quienes que son pequeños, para los bebés, hasta que ese niño pueda reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Dios en su misericordia lo estableció así. Pero sí nacemos con esa tendencia. Miren Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿O no había pecado? Sí, claro, antes que se estableciera la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por eso
que todos los pecados de los israelitas fueron perdonados por lo mismo. Ahora, yo pregunto, un bebé, ¿cuántos meses tiene? 6 meses, de repente 4 meses. ¿Qué sabe de la ley? Pues no sabe nada. Entonces Dios hace esta provisión de inocencia. Porque hasta que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que entienda lo que es la ley de Dios y lo comprenda perfectamente, a fin de que pueda tomar su decisión y poder arrepentirse de lo mal que está haciendo. Esa es la provisión extraordinaria de Dios. Tan maravilloso, tan grande su amor, que extiende su misericordia con los pequeños. Imagínense. ¿Ven que Dios es justo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahí se ve. Ahí se ve su amor. Ahí se ve su misericordia. Ahora, pero esto no cambia el hecho de que este niño necesita la corrección y necesita el entrenamiento, tal vez con vara, esa disciplina de la cual habla la palabra de Dios. Porque cuando están pequeños hay que ayudarles a que puedan crecer como tiene que ser. De ahí que siempre cuando nosotros tenemos esas conferencias y talleres que damos a los padres, siempre estamos insistiendo: asista, hermano, asista. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocer cómo criar a nuestros hijos nos hace fallar. Y los que han asistido a los talleres, estoy seguro de que han salido muy bendecidos. Así que en la próxima oportunidad que haya un taller o conferencia para padres, pues es la sugerencia, es el consejo que le damos, de tal manera que usted pueda asistir. Si usted tiene niños, entienda que ha dado a luz a una criatura con esa tendencia, con esa naturaleza caída. Muertos espiritualmente porque nacieron de una naturaleza pecaminosa. Y hay que aprender a criarlos bíblicamente. Hay gente que tuvieron sus hijos antes de venir a los caminos del Señor y dicen: mis hijos son buenos. Y yo digo: ¿de dónde? ¿Sí? Es que para los padres sus hijos son los mejores cuando se ciegan y no los ven a la luz de la Biblia. Porque cuando los ven a la luz de la Biblia, entonces se van a dar cuenta que no son buenos, que no son tan buenos como pensaban. Recordemos lo del domingo. El joven rico se creía bueno a sí mismo, pero fue confrontado con la palabra. No, Dios mismo lo confrontó, Cristo ahí, y se dio cuenta que había más egoísmo de lo que él pensaba. Así sucede con aquellos padres que no quieren darse cuenta y dicen: no, mis hijos sí son buenos todos. Si no los has criado, no los has educado, realmente bíblicamente no lo son. Salvo que pues luego ellos mismos pues hayan tomado esa decisión, ¿verdad?, firme de arrepentimiento por convicción y hayan entregado su vida al Señor y hayan puesto su fe en Jesucristo, que sean verdaderos cristianos, salvo eso, ¿verdad? Pero de otra manera no. Así que Levítico 12, 1 y 2 que leímos, la mujer que dio a luz a un niño es un niño muerto espiritualmente y por eso ella está inmunda. Ahora Dios le da instrucciones acerca qué hacer con su inmundicia. Versículo 3 de Levítico dice: y al 8º día se circuncidará al niño. La primera instrucción entonces que Dios le da trata de la circuncisión del bebé varón al 8º día. Fíjense, esto es interesante. Quisiera que me acompañen a Génesis 17, 10 al 14. Para comprender un poco esto sobre la circuncisión, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ojo, la circuncisión es una señal de ese pacto entre Dios y el hombre. Y de edad de 8 días, ahí está estableciendo, miren, ¿en qué tiempo? Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje.
debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, la circuncisión era una señal del pacto que Dios había establecido con Abraham y sus descendientes físicos. ¿Por qué? Porque era una circuncisión ¿qué? Física. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hoy en día no estamos bajo ninguna obligación de circuncidar a los niños, porque nosotros no somos descendencia física de Abraham, sino somos descendientes espirituales. ¿Sí vamos entendiendo eso? Por esto nuestra circuncisión es espiritual, en el espíritu, no en el cuerpo, como le dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pero ¿por qué el octavo día? Porque es lo que mandó el Señor. Ahí está la ley. Al octavo día. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que hay varias razones. Por ejemplo, tenemos las siguientes. En primer lugar, podemos mencionar que el número 8 aquí en la Biblia es a menudo un número que tiene que ver con un nuevo comienzo. Es lo que simboliza el número 8. El número 7 es el de perfección, y luego Dios comienza de nuevo. Por eso, cuando alguien nace, ¿qué es? Es un nuevo comienzo. ¿Sí vamos entendiendo eso? Ahora, el bebé es una nueva vida, es un nuevo comienzo para alguien bajo el pacto de Dios, bajo esa gran promesa. Ahora, esto del nuevo comienzo, resulta interesante cuando pensamos en los días de la creación. La Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. No es ninguna fórmula matemática, pero resulta un simbolismo bastante interesante. Dice que hubo 7 días ahí en la creación. ¿Recuerdan eso? Génesis 1 y 2. Y parece, como dice, que habrá 7 días de 1000 años en toda la creación. 4000 en el Antiguo Testamento, 2000 en la época de la iglesia y 1000 de descanso. En el milenio, el 7º día es de reposo. Entonces, el octavo día, si estamos sacando bien la cuenta de los 1000 años, entonces será un día de nuevos comienzos para que los que están bajo el pacto de Dios. Es decir, el 8 tiene algo importante, algo interesante, que es un nuevo, será el primer día de toda la eternidad. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios quitará esta creación manchada de pecado y va a empezar de nuevo con la nueva tierra, los cielos nuevos, es decir, la nueva Jerusalén, algo maravilloso, con un nuevo comienzo, quitando esa mancha de pecado, quitando todo lo inútil para poder manifestar aquello nuevo que Él quiere darnos. También todos los habitantes de la nueva creación tendremos que cuerpos nuevos, cuerpos sin inmundicia, sin esa carne con esa tendencia al pecado, sin carne sin que sea manchada por el pecado, totalmente nueva. Entonces, en la circuncisión del octavo día, la cirugía esa que quita esa carne inútil, vemos un cuadro de lo que Dios va a hacer en el octavo día de los 1000 años ahí en la creación. Algo nuevo. Además, algo más que quiero añadir. El octavo día es el único día en toda la vida de un varón cuando se tiene un nivel altísimo de protombina que excede al 100% del nivel normal. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la protombina en este asunto? Y mucho les digo. ¿Saben por qué? Yo estuve investigando y estuve viendo ahí en Wikipedia y todas las enciclopedias que hay en el internet sobre esta protombina. Es un elemento responsable para la coagulación de la sangre. Y en el octavo día es el nivel que excede al 100% de la protombina que debe tener el hombre. ¿Y no resulta interesante? ¿Por qué? Así que cuando viene el octavo día es el día perfecto y único en ese sentido para una cirugía. ¿Por qué? Porque va a coagular rápidamente. ¿Sí entendemos eso? ¿Entienden o no entienden? Sí, porque es lo que hace la protombina. Yo pregunto, ¿qué casualidad? ¿Será casualidad eso? ¿Que Dios dijera que el octavo día? Pues no, ¿verdad? Que nosotros entonces, dígame, ¿acaso no podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en la Biblia, sí o no?
que es infalible. Esto recién hace poco, hace algunos años que lo descubrieron los médicos, los científicos, pero imagínense desde cuándo está esto. ¿Cuántos se alegran de tener un sabio Dios? Un Dios extraordinario. Un Dios tan... No, su sabiduría. ¿Quién le va a enseñar a él? Dígame, ¿quién? Si ahí está todo, no sé. Yo me quedé asombrado, no solamente asombrado, me quedé complacido y dije, wow, Dios, tú sí que sabes hacer las cosas y las haces perfectas, las haces bien. Dígame, ¿quién sabía de lo que existía ahí? Nadie. A ver, no lo vea ahí a Abraham preguntándole, Señor, ahí el nivel de protombina, ¿cómo está ese día? Pues ni sabía ni que eso existía. Pero fíjense ustedes qué extraordinario. Así que después de la circuncisión del varón, la madre tenía que pasar 33 días más en su inmundicia, es lo que dice aquí en Levítico, que son los 40 días de prueba. Versículo 4, vamos allá a Levítico, a continuar. Mas ella, dice, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Es decir, además de los 7 días antes de la circuncisión, la nueva madre tiene que pasar 33 días más purificándose en su sangre. Es decir, son 40 días en total. Aquí vemos otra indicación de la razón por la inmundicia. ¿Se debe a qué? A la sangre, es lo que dice. Sí, acabamos de leerlo. Hay una relación, hermanos, entre la sangre y la vida de la carne. Y en la carne del hombre no mora el bien, sino el pecado, es lo que dice la Biblia. Tanto en Levítico 17 como en Romanos 7, de eso habla. El número 40 en la Escritura frecuentemente se relaciona con el periodo de prueba. ¿Recuerdan el diluvio? ¿Cuánto tiempo duró? Pues 40. Moisés estuvo en el monte Sinaí ¿por cuánto tiempo? 40 días. Israel anduvo en el desierto, ¿cuántos años? Jesucristo estuvo en el desierto antes de su tentación por Satanás, ¿cuántos días? Ya vamos entendiendo la relación. Todo esto no es mera casualidad. Dios lo establece con un propósito y quiere comunicarnos algo siempre a nosotros. Aquí la mujer entonces tiene que pasar 40 días en su contaminación porque es un tiempo de prueba. Primero, hermanos, quiero que veamos que esta es una enseñanza acerca de la naturaleza del hombre. Su bebé nació muerto espiritualmente y por lo tanto inmundo. Ella dio a luz a un pecador que se va a rebelar en contra de Dios. Por eso que desde pequeño tenemos que enseñarle de tal manera que cuando crezca no se rebele en contra de Dios. Es algo que ella tiene que reconocer. Y Dios le da 40 días para pensarlo. 40 días, mira, piénsalo bien. En segundo lugar, es un tiempo de prueba para ver si ella ofrece el sacrificio indicado. Pero antes de ver esto, quisiera que hablemos sobre el nacimiento de una hija. Ya hablamos del nacimiento de un varón. Ahora vamos a hablar del nacimiento de una hija. Vamos al versículo 5 entonces de Levítico que estamos viendo. Y si diere a luz hija, será inmunda, ¿cuánto? 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. Es decir, que el nacimiento de una niña requiere un periodo de 80 días en total. Los 14 días de las 2 semanas más 66 días para purificarse de su sangre. ¿Por qué el doble? ¿Se dieron cuenta que hay una relación? Es el doble. Eso también es una lección en teología, en la doctrina del hombre. La mujer incurrió en transgresión primero y luego guió a su marido a lo mismo. Consecuencias del pecado. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermanos, esto se ve también en la maldición que Dios pronunció sobre la mujer, ahí en Génesis 3. Vamos a Génesis 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Y aquí en la ley de
del alumbramiento, Dios lo destaca con bastante claridad. No es una diferencia de valor humano, quiero que sepa. Todos somos iguales en ese sentido ante la presencia del Señor. ¿Recuerdan eso? Ok, pero si hay una diferencia en roles en cuanto al papel, y también Dios mismo lo destaca ahí en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16, bastante extenso. Entonces, con los 80 días de contaminación, es decir, el doble del tiempo del nacimiento de un varón, Dios estaba enseñando otra lección. El hombre tiene su papel y la mujer tiene el suyo propio. Y mucho de esto tiene que ver, hermanos, con los resultados o consecuencias, mejor diríamos, del pecado, de quién pecó al principio. ¿Quién pecó al principio? ¿Quién fue el primero que pecó? Es la consecuencia, esta es la razón. Ahora, después del tiempo de prueba, hermanos, llega el momento para ofrecer el sacrificio para poder ser limpio. La mujer será limpia después del sacrificio. Luego voy a hablar un poquito más sobre esto. Fíjense, no sé si me alcanza el tiempo, pero quisiera detenerme antes de pasar a la mujer de ser limpio. Fíjense, Dios estableció o creó primero el hombre. Luego creó la mujer como ayuda idónea del hombre. La mujer debería seguir al hombre. ¿Cierto o no es cierto? Pero fíjense lo que pasa. Y aquellas hermanas que a veces se les escapa y están con la corriente feminista, escuchen lo que pasó. La mujer fue ayuda idónea del hombre. No el hombre ayuda de la mujer. La mujer ayuda del hombre. Significa, va a apoyar al hombre. ¿Ok? Pero fíjense en el pecado. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Fue el hombre o fue la mujer? Quiso invertir los papeles. La iniciativa lo debería haber tomado el hombre siempre. Pero cambió, invirtió los papeles. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Va entendiendo? Cuando usted quiere ser feminista y agarrarse del grupo feminista que hay, ni machismo ni feminismo, hermanos, todos son diabólicos, esos ideales. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, quieren cambiar el orden que Dios ha establecido. Y cuando quieren cambiar el orden que Dios ha establecido, eso es desobediencia ante Dios. Y la desobediencia ante Dios es pecado. Y el pecado siempre traerá consecuencias. Pero también hay hombres que la mujer le dice cualquier cosa, ¡ay, sí! Y se va. ¿Y su autoridad dónde está? Pues también depende del hombre. Y alguien dirá, ya párele, pastor, ahí nomás déjela. Pues sí, ahí nomás le voy a dejar. Pero le estoy haciendo ver cuál es la responsabilidad del hombre. Está claro, ¿verdad? Le veo con su carita así como, ahí nomás la vamos a dejar. Pero quedó claro, ¿verdad que sí? ¿O no? Ok. Ahora sí pasemos, versículos 6 y 7. Vamos a hablar sobre la justicia de Dios, lo que Él requiere de todos. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, o sea, por cualquiera, hombre y mujer, ahí está. Traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tortola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hijo. Dios no hace distinción de personas. Todas las mujeres tienen que ofrecer lo mismo, un holocausto y una ofrenda por el pecado para expiación. El holocausto, el cordero, se ofrece para aplacar la ira de Dios, para tratar con la enemistad y reconciliar al pecador con el Creador, con el Señor. Y la mujer dice, acaba de traer a este mundo un pecador muerto espiritualmente, otro potencial rebelde que se va a rebelar en contra de Dios, de ese Dios que lo creó. Ella, al momento de alumbrar, de dar a luz, ha tocado ese muerto inmundo, por lo tanto se contaminó. Tiene que ofrecer el holocausto para volver a estar limpio y seguir en comunión con Dios. La ofrenda por el pecado, el palomino o la tórtola, se ofrece para limpiar la contaminación del lugar de la presencia de Dios.
Levítico 15:31 dice que la única otra manera de limpiar esta contaminación era por la muerte de ella. No, es decir, no hay otra manera. En esto vemos la justicia de Dios. Todos o todas eran culpables, todas eran inmundas por el pecado, por haber tocado lo inmundo. Entonces Dios requiere los mismos sacrificios de todos. Es decir, es igual el día de hoy. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni hombre ni mujer, ahí está, viene al Padre sino por mí. Ni hombre, o sea, Él fue, es, seguirá siendo el único camino para ambos, hombre y mujer. El que sirve como propiciación para el hombre y para la mujer. ¿Sí? ¿Está claro eso? Luego versículo 8 de Levítico. Habla del amor de Dios. Él no excluye a nadie. Dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Fíjense qué extraordinario. En esta provisión vemos el amor de Dios, porque Él no va a excluir a nadie. Quiere que todos sean salvos. ¿No dice eso la Biblia? Sí, todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos estemos en comunión con Él. Por eso que no pone un obstáculo, no pone algo tan específico. ¿Qué tal si un pobre viene y no tiene para poder, en ese tiempo no tenía para poder pagar un cordero? Pues tenía los 2 tórtolos o palominos. Pues eran económicos. Para la raza, dicen algunos. ¿Ah? ¿Verdad? Ahí está. ¿Sabe qué? Ahí está mostrando su amor. Por eso que Dios permite al pobre ofrecer un palomino o una tórtola en vez de un cordero, que era un animal mucho más costoso. Y en este contexto nos da a nosotros una buena manera de poder concluir esto. ¿Por qué? Porque después del nacimiento de Jesús, cuando José y María ofrecen conforme a la ley, en este versículo, miren lo que ofrece. Porque hay algunos que andan con sus rollos: es que Cristo fue demasiado rico, por eso que se pelearon con sus vestiduras. Imagínense qué torpeza. Quisiera que vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 22 al 25. Y cuando se cumplieran los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué ofrecieron? Lo más costoso. ¿Se dan cuenta que no ofrecieron lo más costoso? Aquí pues rápidamente José y María eran tan pobres que no podían ofrecer un cordero en holocausto. Entonces tuvieron que aprovechar esa provisión de parte de Dios, que pudieran ofrecer palominos y tórtolos. Y es lo que ellos ofrecieron, porque eran de escasos recursos. Por eso, hermanos, cuando alguien viene hablando que Jesucristo se pelearon por sus vestidos y tanto rollo, pues da hasta coraje. Porque ni siquiera han leído bien la Biblia. Empezó así pobre. Es más, dice que se hizo pobre. Según de Corintios, miren, vamos a ver 8:9. De lo que estoy hablando un poquito, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Por amor a quién? A todos nosotros. Siendo rico, en todo sentido era rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y algunos, ¿sabe qué dice? Mira, ahí está. Entonces por eso yo declaro prosperidad sobre tu vida. Y agarren este versículo. ¿Han escuchado? ¿Algunos han escuchado o no? ¿O solamente yo escuché? Los que a veces ven televisión y saben ese canal ahí medio extraño, que pura pedidera de dinero más que otra cosa. Sí, y muchos agarran este versículo. ¿Ves? Acá dice que Él se empobreció para que nosotros fuéramos ricos, y por eso tenemos que comprar lo mejor. Este año yo declaro que voy a tener el mejor coche, dicen los pastores, y ustedes son las responsables que yo tenga el mejor coche. ¿Ah?
Sí, pues yo escuchaba a varios. Sí. Los congregantes a veces no tienen ni para el eco, pero él manejando su buen coche ahí, Audi, ¿no? BMW o BMW, ¿no? Le dicen, sí. Sí, y del año. Y una vez alguien me dijo, usted es envidioso porque no tiene. No, le dije. Y yo envidiar que irme al infierno, no. Yo así con lo que tengo me voy al cielo, estoy bien. ¿O no? Pues claro. O sea, agarran este versículo, hermanos, que no, Cristo, hermanos, dejó toda su gloria de ser Dios mismo para nacer en una familia pobre y bien pobre. Acá lo acabamos de comprobar, ¿o no? Tan pobre que no pudieron ofrecer un cordero, que ofrecieron palomino. Y vivir como un siervo sobre esta tierra que Él mismo había creado. Y lo hizo ¿qué? Para que nosotros en Él fuésemos enriquecidos. Y no es material, sino espiritualmente. ¿Y saben cómo comprobamos? Recuerden que la Biblia no se contradice, ¿verdad que no? Pues alguien que sabe que estudió algo básico, sabe que la Biblia se interpreta por sí misma. Y que no hay ninguna contradicción en la Biblia. Es algo sencillo de entender. Y si usted no estudió, sabe que no, la Biblia no se contradice. ¿Cuántos saben que no se contradice? Pues sí, aunque no haya estudiado, sabemos que en la Biblia no hay contradicción, porque es la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí está cómo recibimos la bendición. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a ser bendecidos? Pues ahí está. Ahí está. Si alguien quiere la salvación, está al alcance de todos, como en la purificación, aquí en Levítico 12, está al alcance de todos. Pero si tú entiendes que eres pecador, que necesitas, porque nadie va a ir a un enfermo, nadie va a ir a un doctor si no entiende que está enfermo. A menos que reconozca que está enfermo, no va a ir al doctor. Algunos se ponen tercos y no quieren ir, ese es su problema, por eso que se mueren por tercos. ¿O no? Sí. No, yo estoy sano, que no sé qué y que no sé cuánto, y no van. Y ese es otro asunto, pero cuando uno reconoce que está enfermo, se va al doctor y el doctor te va a decir, tú tienes esto, aquello y lo otro, necesitas tomar la prescripción correspondiente, ¿verdad? Es igual con Dios. Tú te acercas reconociendo, como acabamos de ver, que todos nacemos muertos espiritualmente. Y aunque Dios hizo una provisión, fue por un tiempo mientras nosotros no teníamos ese entendimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Pero cuando pasa esa edad, cuando pasa ese tiempo y nosotros sabemos perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, tenemos que reconocer nuestro pecado a fin de acercarnos a Él. ¿Y quiénes se deben acercar? Dice todos. No hay nadie que esté exento de poder acercarse a Dios. Cada pecador tiene que entender que su vida es como es, no digo es como. Ese periodo de 40 días de la madre que dio a luz es un tiempo de pruebas para poder reconocer su necesidad, a ver si trae ese sacrificio ante Dios. Ya no vas a traer esos sacrificios de antes, desde luego. Solamente es un paralelo con lo que es el día de hoy. Tal como la mujer inmunda por un parto, el pecador tiene que reconocer, es decir, tiene que aceptar que tiene una naturaleza mala, que es un pecador, que ofende a Dios, que sus actitudes no son las correctas. Porque aunque no haya leído la Biblia, su conciencia le dice, lo que tú estás haciendo está mal. Por ejemplo, los muchachos que nunca leyeron la Biblia y cuando se portan mal con el papá. El otro día vi en las noticias de un muchacho que se agarró a golpes con el papá. Imagínense hasta dónde llegó. Sí. Y estaba un chiquillo. Y el papá estaba grande. Y yo dije, ¿y este papá qué? Era para que lo agarre y le dé unos cuantos. Una cueriza, dice. Y se acomoda. ¿Qué es lo que sucede? Mientras no haya un reconocimiento que está mal
y que necesita arrepentirse de todas las ofensas que ha hecho, de todos los pecados que ha cometido, de todas las cosas, como les decía, a veces algunos tal vez no hayan leído la Biblia, pero en su conciencia sabe que ha hecho varias cosas que no están bien. Cuando se acerca ante Dios y reconoce en qué falló y que se arrepiente, solamente así es que puede alcanzar la misericordia del Señor. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. No es porque lo encubre de verdad, porque entre los ojos de Dios nada puede estar encubierto. Dios escudriña hasta lo más profundo de los corazones. Lo encubre desde su óptica, desde su punto de vista. Dice, yo creo que no soy. Y más si está la familia, dice, no, yo creo que no, mejor ni digo nada, porque no, Dios ya lo sabe. Mas el que lo confiesa y se aparta, dice. Ojo, dos cosas. No solamente es confesar ante Dios, como antes, ¿no? Iban y confesaban ahí ¿a quién? Al sacerdote, ¿no? Yo le decía al papita. Bueno, también, ¿no? Iban y confesaban, pero no se apartaban de su pecado. Pero sí se confesaban y creían que con eso ya eran. Pero la Biblia dice que se confiesa y se aparta de su pecado. Son cosas diferentes. Por eso que muchos no quieren acercarse a Dios, porque a Dios no le pueden hacer el tonto. Al hombre sí. Van y le confiesan. Y saliendo de ahí nomás, ni siquiera esperan la próxima semana. Ahí nomás saliendo, ya están haciendo de las suyas. ¿O acaso no es cierto? ¿No han vivido esa vida ustedes? ¿Sí o no? ¿O solamente ahí en Estados Unidos es así? Bueno. Yo pensé, dije acá, wow, mira qué extraordinario. Entonces, cuando alguien reconoce esta situación en la que está y entiende que necesita arrepentirse, es que Dios va a obrar. Así como esta mujer inmunda por el parto, el pecador que acepta la verdad de esa inmundicia delante de Dios tiene que identificarse entonces con el sacrificio que Cristo ha hecho. Esa provisión que Dios hizo poniendo su fe en Cristo Jesús, allí en el sacrificio de la cruz. Solamente así, porque ahora ya no, Dios no exige un cordero, los palominos, los tortos, no. Ahora exige, el sacrificio de Cristo es perfecto. Por eso que antes se pedía eso, pero ahora solamente será salvo aquel que ponga su mirada en ese sacrificio, su fe en ese sacrificio, en que Cristo Jesús es el autor y consumador de su vida, pero también de su salvación. El Señor los salva siempre y cuando se arrepientan y pongan su fe en Él. Solamente así se puede establecer esa comunión entre Dios y el hombre que nació muerto. Él vino ¿a qué? A dar vida. ¿No dice eso? Claro. Solamente así es que se aplaca la ira de Dios por medio de ese holocausto de Cristo allí en la cruz. No hay otra manera. Solamente así se limpia, hermanos, de la contaminación del pecado, de que está allí, que no permite que pueda tener una comunión con Dios. Es la única manera. De tal manera que ese corazón también sea limpio y Dios pueda venir a morar en el corazón del hombre. No hay otra forma. En Levítico 12, entonces, Dios nos enseña mucho sobre la doctrina del hombre. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿lo vamos a creer o no? ¿Vamos a comprender y aplicar lo que dice aquí o no? Porque si la creemos, tenemos que andar conforme y no solamente actuar conforme a esta. Arrepentirse y poner su fe. Comenzar a caminar en obediencia, obedeciendo a Dios. Así que no sé si usted entiende y le queda claro cómo es que Dios hizo la provisión para poder perdonar los pecados. Hoy tenemos un sumo sacerdote, hoy tenemos un cordero eterno. Hoy nosotros no tenemos que presentar más sacrificios, pero sí acercarnos ante el trono de la gracia. Así que yo verdaderamente estoy tan agradecido con Dios por esa provisión que hizo a nuestro favor. Realmente me quedo sorprendido al ver esa misericordia tan grande, de tal forma que ya
mis pecados fueron perdonados, que ya Él hizo provisión por mis pecados pasados, mis pecados presentes y aún mis pecados futuros. ¿Por qué? Simplemente por su gracia. Simplemente por su gracia. Cuando nosotros entendemos la realidad de nuestro pecado, entonces sabremos que no tenemos a dónde ir, que solamente hay un solo camino, que solamente hay una forma de poder obtener el perdón. Es a través de Cristo Jesús, a través del sacrificio que hizo, ese sacrificio vicario. Él es nuestro pontífice, no como los que el hombre tiene. Le llaman pontífice. ¿Y qué tiene de pontífice? Nada, porque es un pecador como cualquier otro. Porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, ni siquiera Él que se dice pontífice. Cristo es nuestro verdadero pontífice, porque pontífice significa puente. Es el puente que Dios estableció entre el hombre y el Padre, y es a través del cual nosotros vamos a caminar. Si verdaderamente nos arrepentimos, si verdaderamente confesamos nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Él. Y aquellos que tal vez en algún momento cayeron, resbalaron, pero vuelven aquí como el hijo pródigo, tal vez regresan nuevamente, saben que hay provisión de Dios, y en eso nos gloriamos, porque podemos decirle: gracias, Señor, por esa provisión que tú has hecho a mi favor. Solamente Dios puede hacer algo maravilloso. Solamente puede Dios hacer algo que verdaderamente no cambia de parecer. Fíjense ustedes, hermanos, cuántos años han pasado y su palabra permanece igual. Sus promesas no han variado, siguen exactamente como al comienzo, porque Él es Dios, su fidelidad es para siempre. Y como Él ha dicho que va a ser para siempre, yo le creo, no sé usted. Porque esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios. ¿En qué? La confianza en que nosotros no vamos a perecer, sino que tendremos la vida eterna juntamente con Él. Ya no pecamos como el mundo peca, o aquellos que no se han arrepentido pecan, porque ellos practican el pecado. Nosotros pecamos, pero ya no practicamos el pecado, y es la gran diferencia. Que cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, damos vuelta a nuestro rostro a Dios y reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad, confesamos y le decimos: Señor, extiende tu gracia, tu misericordia sobre mi vida. Y sabemos que Él está pronto a escuchar nuestras peticiones, está pronto a escuchar nuestro clamor, está pronto a escuchar cuando verdaderamente nos acercamos confiadamente, como un hijo se acerca hacia un padre. Esta es la provisión de Dios para nosotros. Que cuando comencé a desarrollar todo eso, decía: qué extraordinario, cómo el hombre no se hubiera entrado en la cabeza todo esto. Pero esos cuadros tan preciosos que nosotros vemos, saben que lo único que me llena el corazón y decir: gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre.